Muchas gracias y a continuación vamos a dar la palabra al último interviniente de esta mesa, que es el señor Ted Blake, que es director en España de la organización Puertas Abiertas, que es una organización de ámbito internacional de apoyo a los cristianos que sufren persecución a causa de su fe. El señor Blake, además de haber sido y de ser misionero, estudió un máster en formación espiritual y evangelización. El señor Blake tiene la palabra. Pues muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, por poder hablar de la realidad de la persecución de los cristianos, porque en definitiva, cuando estamos hablando de libertad religiosa, estamos hablando de las situaciones en las que hay personas que por el mero hecho de tener una confesión de fe no tienen libertad para vivir su vida de una forma normal. Y aunque la organización Open Doors o Puertas Abiertas es una organización que sirve a cristianos que sufren persecución, yo quiero proponer que lo miremos desde el punto de vista de la libertad religiosa en general y no exclusivamente desde la libertad de la religión de los cristianos. Y con esta cláusula comienzo. La realidad de la persecución por causa de la religión no es ni mucho menos un fenómeno del siglo XXI. Es una realidad que ha existido desde los primeros siglos y ha sido vigente hasta hoy. Sin embargo, ha quedado fuera de los medios de comunicación hasta que los mismos persecutores lanzaron una campaña propagandística de sus actividades y los medios de comunicación se han hecho eco de sus atrocidades. La libertad religiosa y la libertad de expresión son dos elementos que aportan valor intrínseco al individuo como un ser independiente, con capacidad de elegir y, a su vez, de entender que puede existir más de una forma de ver la vida y le permite ser diferente a la mayoría. Además de esta libertad, presupone el respeto de todos, los unos por los otros. Sin un marco de libertad en el que cada persona es libre de pensar, vivir y expresarse conforme a sus convicciones, se entra en una situación en la que unos imponen sus creencias sobre las de los demás. Con el fin de respetar el derecho de toda persona a disfrutar y a ejercer esta libertad, se ha descrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se encuentra la Declaración de la Libertad de Religión, que dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta declaración abarca una amplia gama de dimensiones. Un estudio realizado por el Consejo de Misiones sueco enumera 7 dimensiones en las que se debe poder ejercer la libertad de religión. Estas dimensiones son la libertad para escoger, cambiar o dejar una creencia religiosa, la libertad para manifestar una religión o una creencia, la ausencia de coacción, la ausencia de discriminación, el derecho de los padres a darles a sus hijos una educación religiosa y moral de acuerdo a sus propias creencias, el derecho a la objeción de conciencia, la libertad de practicar la creencia religiosa de uno en su lugar de trabajo. Como se puede ver, la libertad de la religión es una realidad multidimensional. De la misma forma, la persecución es una realidad multidimensional. Una definición de la persecución que propongo para nuestra conversación de hoy es cualquier hostilidad experimentada por alguien como consecuencia de su identificación con una religión. Esta hostilidad puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones contra alguna religión en concreto. Esta es una definición amplia e inclusiva porque cubre mejor toda la gama de hostilidades que experimentan las personas como consecuencia de su creencia, religión o convicciones personales. Reducir el término de la persecución a aquellas formas deliberadas de perseguir o a las formas extremas en las que sufren los perseguidos podría llevarnos a pasar por alto una gran parte de la persecución que sufren. Además, es muy difícil de definir
¿Qué es exactamente un sufrimiento extremo? A menudo, perder un puesto de trabajo por causa de la creencia puede ser peor en sus efectos a largo plazo que recibir una paliza puntual en la cárcel. O ser rechazado por los padres puede dejar cicatrices psicológicas más profundas que el ser objeto de un ataque en la calle. Además, decir que la persecución tiene que ser deliberada subestima el poder indirecto e implícito de presión social que una cultura que se ha formado gradualmente a lo largo de varias décadas que ejerce sobre los perseguidos cuando son excluidos de la vida social normal de su entorno. En el estudio que Open Doors realiza todos los años sobre la persecución de los cristianos en el mundo, se hace una distinción entre dos maneras de perseguirles. La clase de persecución más conocida la denominamos aplastamiento, es decir, el ejercicio de la violencia sobre una minoría con el fin de que deje de existir cierta religión. Sin embargo, la gran mayoría de la presión que se ejerce hoy sobre las religiones no se trata tanto de la violencia en sí como el concepto de ahogar la religión hasta que no le quede vida. La acción de ahogar la religión se trata de la marginación social, es decir, crear un entorno social en la cual cierta religión no es bien recibida y los que la practican sufren discriminación como consecuencia de su fe y son coaccionados a abandonar su fe para que adopten la fe mayoritaria con el fin de poder disfrutar de una vida más cómoda. Un caso en concreto, los cristianos que se encuentran en las Maldivas afrontan presión por todos los frentes, los amigos, los vecinos, la familia, el gobierno, lo cual significa que prácticamente no pueden expresar su fe en ningún lugar, debido a la gran presión que se ejerce sobre ellos. Los cristianos virtualmente no pueden expresar su fe de ninguna forma. Sus persecutores les están ahogando hasta la muerte. Sin embargo, si alguien estuviera buscando una lista de incidentes en los que los cristianos fueran apaleados, encarcelados o deportados, no se encontraría prácticamente ningún caso. Se podría decir que no existe la persecución en forma de aplastamiento, pero la presión asfixiante es tan eficaz que la primera no es necesaria. Teniendo esto en cuenta, quiero proponer 5 dimensiones de la vida en las que se ejerce presión sobre las religiones minoritarias para asfixiarlas hasta la muerte. La vida privada. La vida privada se define como la vida interna de la persona, el fuero interior, la libertad de pensamiento y de conciencia. La pregunta principal que se pregunta es: ¿hasta qué punto tiene libertad una persona para practicar su religión o su creencia personal en su propio espacio? Esto no se limita a su vida privada en casa. También se puede aplicar, por ejemplo, a su estancia en prisión o a un paseo por el bosque. Esto es, sin tener en cuenta quién es el agente que ejerce presión sobre su libertad. Se trata de cuestiones como la conversión, la adoración en privado, la tenencia de material religioso, la libertad de expresión, etc. El número 2. Vida en familia. La vida en familia se define como lo perteneciente a la familia nuclear y a la familia extendida de una persona. La pregunta principal que se hace es: ¿hasta qué punto tiene libertad una persona para vivir sus convicciones en el entorno de la familia? ¿Y hasta qué punto han podido las familias vivir su vida en conformidad con sus creencias? Se trata de cuestiones como la obligatoriedad a identificar la religión de uno, el registro de asuntos civiles, bodas, bautismos, entierros, adopciones, etc. Número 3. Vida en comunidad. La vida en comunidad se define como la interacción de las personas con la comunidad con la que viven fuera del entorno familiar. La vida en comunidad incluye el lugar de trabajo, el negocio, la sanidad, la educación, la vida pública local y el orden cívico. Número 4. Vida nacional. La vida nacional se define como la relación recíproca entre las religiones minoritarias y la nación en la que viven. Esto incluye derechos y leyes
el sistema judicial y la administración pública nacional y la vida pública. Punto número 5, la vida religiosa. La vida religiosa se define como el ejercicio colectivo de una minoría religiosa del derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, en particular y en lo que se refiere a la adoración, la vida, el servicio, la expresión pública de su fe, sin interferencias desproporcionadas. También tiene que ver con bienes e inmuebles que se utilizan con estos fines. En conclusión, el respeto de los unos hacia los otros es fundamental para el ejercicio de la libertad de religión. Es un derecho reconocido internacionalmente. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, en la mayoría de las naciones del mundo se sigue persiguiendo a las personas por causa de su fe, creencia o religión. En ocasiones se encubre la persecución acusando al perseguido por causas religiosas de actos de desestabilización nacional o alzamiento en contra del gobierno. En ocasiones se utiliza la libertad de religión precisamente para presionar a cierta forma de pensar a adaptarse a la mayoría. Un ejercicio equilibrado del respeto ejercido tanto por las ideologías mayoritarias como las minoritarias de la sociedad crearían un marco de acción en el que este derecho siga siendo reconocido y ejercido por la inmensa mayoría de la sociedad. Muchas gracias.